La siguiente serie de videos corresponde con la primera parte del curso de computación de la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias. En esta primera parte del curso se analizará el concepto de cómputo desde un punto de vista teórico, enfocándose en los temas que permiten definir el concepto de computadora, computabilidad y complejidad algorítmica. Terminaremos con los sistemas de representación de información binaria, su aritmética, representación de números de punto flotante y representación de caracteres ASCII. Como primera aproximación, revisemos desde un punto de vista meramente lingüístico cómo se define una computadora u ordenador. Veremos que, pese a que estamos más familiarizados con el término de computadora, la palabra ordenador se apega más a la realidad de lo que conocemos como computadora. La Real Academia de la Lengua Española define computadora o computador como aquello que computa o que calcula. Por otro lado, el concepto de ordenador se refiere a algo que ordena. De esta manera, la Real Academia define una computadora como una máquina electrónica, y en este caso vemos que nos obliga a aplicar la idea de que una computadora tiene que ser una máquina electrónica, y veremos que no necesariamente es así, que mediante determinados programas permite almacenar y tratar información y resolver problemas de diversa índole. Veremos a continuación que el término ordenador se aproxima mejor a lo que en realidad es la máquina que conocemos como computadora. Vemos que para computar basta con realizar una operación aritmética, por lo que otra máquina, como una calculadora, podría considerarse también como una computadora, ya que es capaz de realizar operaciones aritméticas. Por otro lado, para realizar una ordenación, se precisa primero de una operación aritmética, de sustracción y posteriormente un análisis lógico sobre el resultado de dicha resta. En este caso, si quisiéramos ordenar los números 3 y 5, precisaríamos primero de hacer una sustracción de esos dos números, obtener el resultado y luego comparar ese resultado. Si el resultado fuera menor que 0, implicaría que 3 es menor que 5. Si el resultado fuera mayor que 0, entonces 3 sería mayor que 5. Y si el resultado fuera igual a 0, implicaría que 3 es igual a 5. Es así que un ordenador requiere de una operación aritmética y una operación lógica para completar su tarea. Y es precisamente esta característica de realizar operaciones lógicas sobre el resultado de una operación aritmética lo que le da a la computadora su potencial para procesar datos, es decir, la parte primordial que distingue a una computadora de una calculadora es precisamente esa capacidad de tomar decisiones basado en los resultados de una operación aritmética. El propósito de una computadora es básicamente el resolver un problema lógico o matemático, lo que nos lleva al concepto de computabilidad, el cual hace referencia a la capacidad de una máquina de resolver un problema mediante algún algoritmo que converge a una solución. Pero el problema es cómo podemos construir o definir una máquina que tenga esas capacidades. El punto de partida más simple son las funciones o circuitos lógicos. La primera función lógica es la que corresponde a la conjunción o compuerta AND, la cual se puede representar como un circuito eléctrico, de la siguiente manera. Un circuito eléctrico integrado por dos interruptores conectados en serie, unidos a una lámpara o algún otro dispositivo, alimentado por alguna batería, que se activará dependiendo de las posiciones o combinaciones que se coloquen sobre los interruptores que tiene conectados en serie. La primera combinación corresponde
a los valores 0, 0, es decir, los interruptores A y B en posición de abierto. En este caso veremos que no hay paso de corriente a través del circuito y por lo tanto el valor de la salida será 0, debido a que no se activa el foco que tenemos aquí indicando el valor de la función. La siguiente combinación corresponde al interruptor B encerrado, es decir, 1, y al interruptor A en abierto. En este caso, nuevamente veremos que no hay flujo de corriente y que por lo tanto el valor de L sigue siendo 0. La siguiente combinación intercambia las posiciones de los interruptores y ahora tenemos que el valor de A es 1 y el valor de B es 0. Nuevamente, como el circuito está abierto, no hay paso de corriente y por lo tanto el valor de L sigue siendo 0. Finalmente, la última combinación corresponde a ambos interruptores en posición de cerrado, lo que representamos con un 1 en cada interruptor, y debido a que el circuito ahora se encuentra cerrado, existe un paso de corriente y tenemos que el foco que activa nuestro circuito se encuentra encendido, por lo tanto tiene un valor asociado de 1. De esta manera tenemos que la tabla de verdad corresponde a los siguientes valores para cada combinación. 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 0, 1 y 1 es 1. También podemos visualizar la tabla de la compuerta AND como una operación de producto a nivel de bit. Tenemos que 0 por 0 es igual a 0, 0 por 1 es igual a 0, 1 por 0 es igual a 0 y 1 por 1 es igual a 1. La compuerta AND tiene el siguiente diagrama que se utiliza como representación en cualquier circuito lógico. Se representa mediante un medio círculo con dos entradas A y B que corresponden con los valores que vimos en la tabla anterior y su salida S, que habíamos visto o marcado como L en el diagrama anterior. Como se mencionó, también se puede considerar que la tabla o la compuerta AND representa a una operación de producto. Entonces también se le puede indicar mediante un punto o un asterisco que indica que se trata de un producto. La siguiente compuerta básica o función lógica elemental corresponde con la compuerta OR, la cual corresponde con la disyunción lógica y se representa mediante un circuito eléctrico de la siguiente manera. Un circuito eléctrico conformado por dos interruptores conectados en paralelo que alimentan a una lámpara o a algún circuito alterno, alimentado nuevamente por una batería. De tal forma que ante diferentes combinaciones de los interruptores A y B, obtendremos un valor lógico para L asociado. La primera combinación corresponde a ambos interruptores abiertos, es decir, tanto A como B tienen el valor asociado de 0, y debido a que no hay paso de corriente, tenemos que el valor de L es igual a 0, pues no hay paso de corriente y la lámpara no se enciende. La siguiente combinación activa el interruptor B, por lo tanto tenemos que B es igual a 1, A es igual a 0, y en este caso existe paso de corriente y por lo tanto el valor de L es igual a 1. La siguiente combinación intercambia los valores A y B y nuevamente encontramos que hay un paso de corriente y por lo tanto L vale 1. Finalmente, los interruptores A y B se encuentran cerrados, es decir, valen 1, y debido a que el circuito está cerrado, el valor de L es 1 también. De esta manera tenemos que para la compuerta OR o la función lógica OR, la salida se encuentra activa ante cualquier valor de 1 en alguna de las dos entradas, ya sea que A o B valgan 1, la salida será 1 también. O visto de otra manera,
Si los dos interruptores A y B están apagados o abiertos, el valor de la función será 0 y en caso contrario será 1. La compuerta OR también se puede considerar como si se tratara de una suma a nivel de bits. Tenemos que 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y 1 más 1 en este caso debería ser 2, pero dado que estamos tratando de un solo bit, quedará saturado a nivel de 1 o acotado al nivel de 1. La compuerta OR se simboliza en cualquier diagrama lógico mediante un semicírculo cortado por una media luna con sus dos entradas A y B y su salida S o L, como lo habíamos marcado en la tabla anterior. Debido a que la compuerta OR se comporta como una suma, también se le puede ver dentro del diagrama indicado con un símbolo de suma. Finalmente, la última compuerta elemental corresponde al inversor o negador o compuerta NOT, la cual se representa también mediante un circuito eléctrico considerando que tiene dos terminales, una que está asignada al valor verdadero y una asignada al valor de falso o desconectado. De esta manera tenemos que un interruptor conectado en serie con una posición asignada al valor de falso o al valor asociado 0 y otra posición que no se encuentra conectada asociado al valor lógico de 1. Así tenemos que en una posición el interruptor A está en la posición de falso o 0, pero debido a que hay una terminal conectada en esa posición, el circuito se encuentra cerrado. Es decir, de alguna manera nosotros definimos que para una posición dada del interruptor, esa posición tiene el valor de 0, pero hacemos que en esa posición el circuito tenga un paso de corriente y por lo tanto el valor lógico de L sea 1. Por el contrario, si hacemos el intercambio de la posición del interruptor y lo ponemos en la posición que tendría el valor asociado de 1 o verdadero, esta posición del interruptor no se encuentra conectada y por lo tanto no hay paso de corriente, lo que nos da un valor lógico de 0 o valor 0 para él. El diagrama que corresponde con la compuerta NOT o con el inversor se simboliza mediante un triángulo en el cual en la base se encuentra la entrada de la variable y en la punta del otro extremo del triángulo se ubica un pequeño círculo. Este círculo lo utilizaremos de manera cotidiana para representar que existe una negación del valor lógico de la entrada. En esa posición indicaremos también que se encuentra la salida del inversor. Funciones más complejas se pueden obtener combinando las compuertas básicas. En este caso tenemos la compuerta SOR o bien OR exclusiva, la cual se compone de dos negadores, dos compuertas AND y una compuerta OR, distribuidas de la forma o interconectadas de la forma que se muestra aquí en el diagrama, y lo analizaremos más adelante. La tabla de verdad correspondiente a esta compuerta OR exclusiva o SOR tiene la característica de que si los valores de entrada son iguales, la salida va a ser 0. Aquí, por ejemplo, tenemos que 0, 0 obtenemos 0 y 1, 1 obtenemos 0 también. Solo cuando las entradas son diferentes, el valor de la función es 1. Analicemos entonces cómo es que se da el flujo de información a través del circuito lógico, de la compuerta SOR. Tenemos que para la primera entrada A y B valen 0. De manera que los bits se transfieren de la siguiente manera. Tenemos que A es 0, pasa por un inversor
y por lo tanto a la salida tenemos un 1. Esta misma terminal que está conectada a está conectada hacia la segunda compuerta AND y este 0 que está ingresando se transfiere también directamente a la entrada de la compuerta AND. Por el otro lado tenemos este otro 0 que ingresa hacia la primera compuerta AND y aquí lo vemos reflejado y a su vez está conectado también con un inversor. Por lo tanto, este 0 se convierte en un 1. Ahora, tenemos que las compuertas AND tienen a la entrada los valores 1, 0 en el caso de la primera y que, dado que la compuerta AND se comporta como si fuera un producto, tendríamos que 1 por 0 nos da 0. O verdadero y falso es falso. Por el otro lado, en la segunda compuerta AND también tenemos una entrada de 0 y 1. Dado que es un producto, sería 1 por 0 o 0 por 1 nos va a dar 0. Entonces, las dos salidas de las compuertas AND valen 0. Y estos ceros ingresan a una compuerta OR. Dado que el OR es como una suma, sería 0 más 0. 0 más 0 es 0. O bien, falso o falso es falso. Falso o falso, falso. Aquí solamente se indica cuáles son los valores que tienen uno dentro del circuito. Una cosa a destacar muy importante es que hay que notar que inmediatamente que uno encuentra dentro de una compuerta AND una entrada con 0, automáticamente la salida siempre va a ser 0. Aquí tenemos un 0 y no importa que haya aquí un 1, siempre va a haber un 0 a la salida. Y eso se aplica para las compuertas AND. El siguiente par de entradas corresponden con A igual a 0 y B igual a 1. En ese caso tenemos que A con valor de 0 ingresa al negador y por lo tanto tenemos un 1 a la salida. Este mismo 0 se transfiere a la compuerta AND que tenemos aquí abajo y en el caso de la entrada B que vale 1, este 1 ingresa a la compuerta AND que tenemos aquí, en la primera compuerta AND. Este 1 también está pasando por un inversor, por lo tanto el 1 se convierte en un 0. Ahora, analizamos a la entrada de las compuertas AND, que sería el siguiente nivel. En este caso tenemos que hay un 1 y un 1 en una entrada de una compuerta AND. Como es un producto, es 1 por 1 es 1 y por lo tanto la salida es 1 a esta compuerta AND. O bien, verdadero y verdadero siempre es verdadero. En el caso de la segunda compuerta, tenemos que las entradas ambas valen 0, por lo tanto automáticamente la salida vale 0. 0 por 0 es 0. Esos valores se transfieren ahora a una compuerta OR. Tenemos una entrada en 1 y otra entrada en 0 dentro de esta compuerta OR. Como se trata de una suma, 1 más 0 es 1. Y entonces tenemos que la salida para esta combinación de A y B es 1. Entonces tenemos que si A vale 0 y B vale 1, S tiene que valer 1. Aquí vemos cuáles son las líneas de comunicación o de conexión que tienen los valores de 1 y cómo se transfiere ese valor a través de ese circuito. La siguiente combinación intercambia los valores de A y B y entonces tenemos que A vale 1 y B vale 0. Este 1 pasa por un negador, se convierte en un 0. Y tenemos el otro valor de B que vale 0, pasa por el negador y se convierte en un 1. Este 1 de A también ingresa
hacia la otra entrada de la compuerta AND. Y el 0 de la entrada B pasa a la primera compuerta AND. Entonces obtenemos que 0 por 0 para la compuerta AND es 0. Y 1 y 1 o 1 por 1 obtiene 1 a la salida. Entonces estos valores están ingresando a una compuerta OR. Y dado que es un OR y lo podemos ver como una suma, tendríamos que 1 más 0 nos da 1. O bien, verdadero o falso es verdadero. Finalmente, la última combinación corresponde con A igual a 1 y B igual a 1. Y de nuevo, tenemos este 1 que ingresa, pasa por un inversor, ese 1 se convierte en un 0. Este 1 está ingresando directamente a la segunda compuerta AND, aquí lo tenemos. El 1 que está dentro de B entra directamente a la entrada de la primera compuerta AND y también ingresa hacia un inversor. Por lo tanto, este 1 se convierte en un 0 al salir del inversor. Y ahora tenemos los siguientes valores asociados a las entradas de las compuertas AND. Para la primera tenemos que es un 0 por 1, que nos da 0, o falso y verdadero, falso. En la segunda tenemos un 1 por un 0, que nos da 0. O bien, un verdadero y falso, falso. Estos ceros de las salidas de las compuertas AND están ingresando a las compuertas OR. Y tenemos que es una suma, entonces es 0 más 0 es 0. O bien 0 o 0 da 0. Falso o falso es falso. La compuerta SOR tiene el siguiente diagrama, el cual es muy parecido al de una compuerta OR. Se forma por un semicírculo cortado en este caso por dos medias lunas con sus dos entradas A y B y su salida S. Normalmente a la compuerta SOR o OR exclusiva se le asocia un símbolo de una X encerrada dentro de un círculo. Ahora bien, podemos usar las compuertas lógicas para formar funciones más complejas, no solamente funciones como la que vimos ahorita en el caso SOR. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a realizar es un sumador binario. Y este elemento de sumador es muy importante porque si recordamos, para poder construir un ordenador necesitamos realizar operaciones aritméticas. Entonces, lo primero y lo más básico sería construir un sumador de un solo bit, es decir, solamente podemos sumar dos números, 0 o 1. Veamos entonces cómo será la tabla para esta función. Vamos a tener nuestras dos entradas A y B y una salida S que corresponde con la suma. Y sabemos que si aplicamos la suma a nivel de bit sería 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 igual a 1 y 1 más 1 sería igual a 0 y tenemos un bit adicional que sea un bit de acarreo para la siguiente nivel de la suma, para el siguiente orden de la suma. En este caso el acarreo vale 0 para todo el resto de las operaciones debido a que no existe tal valor. Ahora bien, si observamos la tabla y vemos las funciones, notamos que en el caso de la suma, el valor del bit de suma solo es 1 cuando las entradas A y B son diferentes. Y cuando las entradas son iguales,
el valor de la suma es 0. Entonces, si recordamos el caso anterior de la compuerta XOR, corresponde precisamente con la función que estamos viendo para la suma. Es decir, con una compuerta XOR nosotros podemos formar la función suma. Por otro lado, si observamos la columna que corresponde a la salida del bit de acarreo, vemos que solamente vale 1 en el caso de que A y B valgan 1. En el resto de los casos vale 0. Y si recordamos la función AND, se corresponde precisamente con este tipo de función. Por lo tanto, para realizar un sumador de un bit, necesitamos de una compuerta XOR para la suma y una compuerta AND para realizar el acarreo. Vamos a analizar. Aquí tenemos una compuerta XOR y una compuerta AND. Tenemos las entradas A y B y vamos a ir analizando caso por caso. La primera combinación sería 0, 0. Entonces tenemos que 0 en A y 0 en B se propagan a través de las líneas y tenemos a la entrada de la compuerta XOR un 0 y a la entrada también, o a la otra entrada de la compuerta XOR también un 0. Debido a que son iguales las dos entradas, sabemos que para la función XOR la salida sería igual 0. Para el caso de la función del acarreo, tenemos que un 0 ingresa a la compuerta AND y por el otro extremo también tenemos la otra entrada que también vale 0. Entonces, debido a que es una compuerta AND, el valor de la salida es 0. Tenemos así que para la combinación 0, 0, la suma vale 0 y el acarreo vale 0. El siguiente nivel sería el valor de la variable A en 0 y el valor de la variable B en 1. Sabemos que para este caso la suma debe valer 1. Entonces vamos a verificar que efectivamente es así. Ingresa un 0 a la compuerta XOR y en la otra entrada tiene el valor de 1. De manera que son 0 XOR 1 y como son diferentes sabemos que en ese caso debe valer 1. Y efectivamente la función S vale 1. En el siguiente caso, o para la siguiente compuerta, tenemos un 0 que ingresa a una compuerta AND y un 1 que ingresa a la compuerta AND. Debido a que tenemos un 0, recordemos que siempre que ingrese un 0 a una compuerta AND, la salida va a ser 0. Entonces sabemos que el acarreo o la función de acarreo va a valer 0. La siguiente combinación corresponde con el valor A igual a 1 y B igual a 0. En este caso, a la compuerta XOR la ingresa un 1 en una de sus entradas y la ingresa un 0 en la otra entrada. Dado que las entradas son diferentes, sabemos que la función XOR tiene en la salida el valor de 1, lo cual corresponde con el 1 de la suma que esperábamos. Ahora, para el caso del acarreo, tenemos que está ingresando un 1 a la compuerta AND y en la otra entrada está ingresando un 0. Como tenemos un 0 a la entrada de una compuerta AND, automáticamente sabemos que la salida va a ser 0. Y se corresponde perfectamente con el valor del acarreo que esperábamos para la suma. Ahora, la última combinación, que corresponde con 1, 1 en las entradas, tenemos que A vale 1, B vale 1, ingresa un 1
a la compuerta SOR y un 1 también a la otra entrada. Como son iguales las dos entradas, sabemos que en ese caso la función SOR nos va a regresar un 0. Por lo tanto, S vale 0, como esperábamos para el caso de la suma. Ahora bien, si observamos qué ocurre con la función de acarreo, tenemos que entra un 1 a la compuerta AND y por el otro extremo también está ingresando un valor de 1. Como tenemos 1, 1 en ambas entradas de una compuerta AND, en este caso es la única combinación en la que sabemos que la función AND vale 1. Y entonces tenemos que, en este caso, la función de acarreo vale 1. De esta manera, esta configuración nos permite crear un sumador de un bit. Ahora, la pregunta y el ejercicio que debemos trabajar es, ¿cómo podríamos construir entonces un sumador de 2 bits?